porque todos somos pecadores. Cristo vive. Pero el Señor aún así nos miró y nos ofreció su salvación. La gloria sea para el Señor. Pero su palabra nos habla en esta tarde que no debemos darle lugar a la carne. Dice que la carne y el espíritu son contra. La carne tira a la carne, quiere hacer lo que la carne le agrada. Pero el Espíritu Santo anhela las cosas del Señor. La gloria sea para Dios. Dice su palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vio que muchas veces nos pasa, nos sucede que decimos, vamos a orar, voy a hacer propósito, me voy a preparar. Pero el enemigo siempre se anticipa. Y muchas veces no logramos lo que queremos hacer. Porque esa es la lucha que hay. El enemigo también se interpone. Él busca la manera de que nosotros no nos acerquemos a Cristo. Y cuando nosotros decidimos servir a Dios, dijimos vamos a orar, vamos a hacer. El enemigo también se preparó y nos quitó la voluntad, la gana tal vez de orar. Y dice su palabra, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces queremos agradarle a Dios. Queremos hacer lo mejor para Él. Pero el enemigo siempre lo tiende en una trampa, un lazo. Y no permite que nosotros alcancemos la bendición. Pero Cristo vive. Que el Señor nos ayude. Para que nosotros podamos ser sabios en la manera de conducir. Que el Señor nos ayude. Debemos tener la sabiduría de Cristo. Pedírsela a Él. Porque dice su palabra que sin Él nada somos y nada podemos hacer. La gloria sea para el Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Que el Señor nos ayude. Veo que si uno anda en la carne, siempre va a ser juzgado. Porque la carne, dice la palabra del Señor, está escrita que el corazón del hombre es tendido al mal. Y siempre va a errar, se va a equivocar. Cristo vive. Pero su palabra dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Porque cuando uno anda en el Espíritu no hace maldad. No actúa mal. Por eso nadie le va a poder decir, mira al hermano o la hermana cómo está, porque no hace nada malo. El que es guiado por el Espíritu. Pero dice la palabra del Señor que tenemos una nube de testigos. Cristo vive. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos cuidarnos qué hacemos. Porque no podemos predicar una cosa y hacer otra cosa. No podemos predicar la palabra del Señor y con nuestro ejemplo demostrar que no conocemos la palabra de Dios. Que el Señor lo ayude. Que podamos ser guiados en el Espíritu. Uno no va a actuar mal. Porque el Señor lo va a cuidar. Y nadie va a poder acusarlo de nada. Cristo vive. Decía hace un momento mi hermano en el devocional, el Evangelio no es fácil. No, no es fácil, hermano. Porque nos tenemos que privar de muchas cosas. Pero su palabra dice que con Cristo todo lo podemos. La gloria sea para el Señor. Permita que nosotros podamos anhelar ser guiados por el Espíritu. Podamos cada uno de nosotros estar en el Espíritu. La gloria sea para el Señor. Dice su palabra, si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estos son los frutos de la carne. Veo que la palabra del Señor está escrita en la Biblia
Por su fruto los conoceréis. Cristo vive. Dice la palabra del Señor que del buen tesoro del corazón habla la boca. Del mal tesoro del corazón habla la boca. Cristo vive. Por eso siempre escuchamos en diferentes iglesias. La gloria sea para el Señor. Anoche en la vigilia el Señor tenía una palabra que hablaba de una iglesia tibia. De una iglesia que él decía, el pastor que predicaba, decía, a veces en la oportunidad decimos, Dios cambió mi vida, decía el pastor. Pero los frutos y las obras son iguales o peor que del mundo. ¿Cuál cambio hizo el Señor? Que el Señor lo ayude. Amén. Cristo vive. Amén. Y hoy su palabra lo habla de los frutos de la carne. Podamos cada uno analizar. Yo sé cómo estoy con el Señor. Yo sé cómo estoy delante de la presencia de Dios. Amén. Yo a mi hermano y mi hermana le puedo decir un montón de cosas, pero el que me conoce es Cristo. Amén. El que lo conoce a cada uno es el Señor. Acá si preguntáramos, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Todos vamos a decir que estábamos bien. Pero su palabra nos escudriña en esta tarde. La gloria sea para el Señor. Y dice que manifiestas son las obras de la carne. Y luego las comienza a nombrar. Podamos cada uno de nosotros analizar nuestra vida, si hay algo de esto. Y podamos pedirle perdón al Señor. Porque hemos sido invitados a la mesa de Cristo. Estamos en este lugar, en la casa del Señor, para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor, está escrito en la Biblia, que golpea la puerta de nuestro corazón. Él a ninguno de nosotros lo obliga a cambiar. Él nos da una oportunidad. Pero está en cada uno de nosotros aceptarlo o no. Cristo vive. Y dice su palabra, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que el Señor nos libre. Dice su palabra que Él ya lo había hablado, como muchas veces a nosotros, el Señor lo ha hablado siempre, sea por su palabra, sea que usó un instrumento. Cristo vive. Pero siempre el Señor está más interesado en nosotros que nos salvemos. Cristo vive. Y dice que los que practican todas esas cosas que nombraba el apóstol, dice que no van a heredar el reino de Dios. Que el Señor nos ayude. Porque Satanás, el diablo, engaña al hijo o la hija de Dios. Le hace creer que se puede servir a Dios y tener estas cosas. Y no es así. Cristo vive. Porque el Evangelio dice su palabra que es poder y potencia de lo alto. Es poder que transforma. Cristo vive. Si nosotros queremos servir al Señor, la gloria sea para el Señor. Si hemos creído que Dios, por su misericordia, como decía el devocional, somos salvos. Si la gracia de Dios, nosotros creemos que la hemos recibido, que el Señor nos libre de tener estas cosas. Que el Señor saque todo impedimento de nuestro corazón. Para que cuando Cristo venga lo podamos ir con Él. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis. Dice que en el último tiempo, dice que muchos se van a quedar. Dice, está escrito en la Biblia que van a decir, Señor, en tu nombre yo prediqué. En tu nombre. Pero el Señor le va a decir que no lo conozco. Está escrito en la Biblia.
Está escrito en la Biblia, dice su palabra, que no todo aquel que diga Señor, Señor va a ser salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cristo vive. Dios, que no es solamente decir que creemos en Dios, es obedecerle, es obedecer su palabra, obedecer lo que Él pide de mi vida y de cada uno de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La gloria sea para el Señor. Amén. El que dice que anda en el Espíritu tiene que tener estas cualidades. La gloria sea para el Señor. Dice su palabra: gozo, paz, paciencia, amor. La gloria sea para el Señor. Amor, qué hermosa palabra. Amén. Veo que a veces se malinterpreta esa palabra. Parece que el amor es cuando nosotros abrazamos, queremos. No es solamente eso, amor. Amor es cuando yo oro por mi hermano, mi hermana, por mi familia, para que sean salvos. Ese es el amor, hermano. Cuando yo veo a alguien que está errando y le digo, está caminando mal, ese es el amor. Pero si yo apago el pecado, si yo me callo, yo no estoy amando a mi hermano, a mi hermana. Porque cuando el Señor venga por su vida, ese hermano, esa hermana no se va a ir con Cristo. Pero si yo le digo en el nombre del Señor, hermano, hermana, estás caminando mal, ordena tu vida. Mira a Cristo. Ese es el amor. Porque cuando mi hermano y mi hermana, en el nombre del Señor, decida cambiar, transformar, va a venir el Señor y va a ir con Él. La gloria sea para el Señor. Pero que el Señor permita que estas cualidades estén en nuestra vida. Cristo vive. Dice su palabra: contra tales cosas no hay ley. Nadie lo va a poder decir nada. Dice la palabra del Señor, está escrito, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos a dar nuestra ofrenda al Señor, dice la Biblia, está escrito que, y tú recuerdas que tienes algo contra tu hermano, vuélvete, dice la palabra de Dios. Ponte de acuerdo con tu hermano. Luego ven y trae tu ofrenda. Está escrito en la Biblia. La ofrenda no es la que ponemos, hermano, acá. Habla de las oraciones. Vio que a veces nosotros decimos, yo voy a hacer para el Señor, voy a orar, voy a hacer propósito. Pero tenemos que estar de acuerdo con nuestro adversario, para que esa ofrenda sea limpia, para que esa ofrenda llegue agradable a la presencia de Cristo. La gloria sea para el Señor. Por eso el Evangelio es tan profundo. Pero que el Señor lo ayude a cada uno de nosotros a poder cumplirlo. Cristo vive. Y dice su palabra que contra tales cosas, con los frutos del Espíritu, no hay ley, nadie lo puede acusar. Nadie le va a decir nada. La gloria sea para el Señor. Pero los frutos de la carne sí. La gloria sea para el Señor. En los frutos de la carne sí actúa la ley. Porque no le podemos decir a lo malo bueno. Cristo vive. No podemos. Porque estaríamos mintiendo. La sangre de Cristo tiene poder. Y su palabra dice que los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Cristo vive. Que el Señor nos ayude. La gloria sea para el Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ayúdenle al Señor.
Yo que siempre decimos, ¿cuántos son de Cristo? Todos decimos amén. Pero dice este versículo que los que son de Cristo, la gloria sea para el Señor, han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Ya no hay. Lo han dejado. Cristo vive. La gloria sea para el Señor. Dice la palabra del Señor que mis hijos son aquellos que hacen mi voluntad. Dijo el Señor, está escrito en la Biblia. El mismo Dios dijo, mis hijos son los que hacen mi voluntad, dándonos a entender que no todos son hijos de Dios. Podemos creernos ser hijos de Dios. La gloria sea para el Señor. Pero si vamos a la palabra, ella lo juzga, ella nos refleja, nos muestra al espejo si somos o no somos hijos de Dios. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cristo vive. Esta carne, esta carne es lo que tiene que morir. Por eso el maestro, cuando estuvo con los discípulos, dice su palabra, que les dijo, el que quiera seguirme, él hizo la invitación, tome su cruz y siga. La gloria sea para el Señor. Niéguese a sí mismo. Está escrito en la Biblia. Esa es la manera que nosotros servimos al Señor. La invitación fue hecha hace mucho tiempo. Pero nosotros debemos negarnos a nosotros. Negarnos a nuestro pensamiento, negarnos a nuestro deseo. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser para ti. Siempre quiero ser para ti. Donde yo esté quiero ser para ti, Señor. La gloria sea para el Señor. Para que su palabra se refleje en nosotros donde quiera que estemos. Porque no solo ser cristiano en esta casa de oración. Afuera es donde tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Afuera es donde tenemos que tener mansedumbre, templanza, amor, benignidad. Cristo vive. La gloria sea para el Señor. Pero dice su palabra, los que son de Cristo han crucificado la carne. Que nosotros podamos crucificar esta carne. La podamos entregársela al Señor, dejarlo y seguirle a Cristo como Él quiere que le sirvamos. Decirle, Señor, yo quiero tener esos frutos del Espíritu. Si no los tengo, Señor, ayuda. Y que Él vaya limpiando y vaya sacando todos los frutos de la carne. Que manifiestas son, dice su palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La gloria sea para el Señor. Vio que nosotros decimos, no, yo ando en el Espíritu. Pero no es solamente, dice su palabra, vivir, sino tenemos que conducirnos en el Espíritu. La gloria sea para el Señor. Nosotros debemos practicar todas estas cosas, este fruto del Espíritu, siempre en todo lado. En el hogar, primeramente. En la iglesia, afuera, Cristo vive. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es solo creer que vivimos en el Señor, sino también tenemos que conducirnos, andar de la misma manera que Él enseña su palabra. La gloria sea para el Señor. Luego dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor nos libre. Que no seamos vanagloriosos. Vio que dice la palabra del Señor, está escrito que es mejor que Dios lo exalte a uno, a que uno lo exalte entre personas,
Qué bueno cuando nosotros actuamos bien para que sea Dios engrandecido. Porque a mí que el hermano o la hermana me diga, la hermana mire cómo anda, a mí no me sirve. Porque el día que yo me equivoque, me van a decir, la hermana mire cómo anda. Cristo vive. Pero cuando yo camino, ando bien para agradar a Dios, donde quiera que yo esté, el Señor mismo me va a exaltar. No va a ser ni falta que uno hable. Cristo vive. Porque Dios tiene dominio y control de todas las cosas. Pero dice su palabra, no nos hagamos vanagloriosos. La gloria sea para el Señor. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor nos libre. Que no haya envidia, que no busquemos molestar y irritar a otros. La sangre de Cristo tiene poder. Que el Señor nos ayude. Porque es la palabra del Señor. A veces uno dice, el hermano, la hermana no tiene amor. ¿Cómo habla? No. Acá venimos a hablar la palabra del Señor, lo que Él dejó escrito. Y dice en su palabra que no debemos ni agregarle ni quitarle. Ni una tilde. Cristo vive. Acá yo vengo a la iglesia para ser transformado. Yo no vengo para que el líder o el pastor me quiera. No, hermano. Yo vengo acá para ser transformado por la palabra del Señor. Cristo vive. Yo necesito ser transformado por el Señor. Porque el Señor en cualquier momento va a venir. Y yo me quiero ir con Él. Yo quiero que mi caminar en el Evangelio no haya sido en vano. No sea que tantos años sirviendo al Señor y cuando el Señor venga me toque quedar. Porque estaban estos frutos de la carne todavía. Que el Señor lo libre. Que el Señor lo ayude. Por eso su palabra nos aconseja, nos muestra dos frutos. Cristo vive. Y las consecuencias. Dice que el fruto del Espíritu no está bajo la ley. Nadie le puede decir nada. La gloria sea para el Señor. Pero los frutos de la carne, hermano, el error se ve. Y no lo podemos, si somos hijos de Dios, no podemos apañar el pecado. No, hermano. La gloria sea para el Señor. Yo que a veces uno dice, no vamos a decirle porque el hermano o la hermana se va a la iglesia. No, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. El que se va es porque no le gusta la corrección. Porque no le gusta acomodarse en el Evangelio. Pero Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Porque la oportunidad Dios la da todos los días. Pero es la decisión de cada uno de nosotros aceptarlo o no, esta salvación. La salvación es un regalo. Cristo vive. Que lo hemos recibido por gracia. Porque si hubiera sido la obra de nosotros, no sé quién estaría acá. Porque todos somos pecadores. Porque todos fallamos. Pero gracias al Señor que esa misericordia lo alcanzó. Pero podamos darle el valor que se merece esa misericordia de Dios. No sea que habiendo recibido, dice el apóstol Pablo, la deidad de Dios, os hayáis vuelto a las viejas costumbres y rutinas, dice su palabra. Que el Señor nos libre. No sea que conociendo este Evangelio estemos caminando mal. La sangre de Cristo tiene poder. Pero que el Señor lo ayude, hermano, en esta tarde. Una palabra que me anima a mí y a cada uno de nosotros a que anhelemos el fruto del Espíritu. A que nos dejemos lavar y limpiar en la sangre del Cordero. Y que saque todo lo que impide su gloria de nuestro camino. Todo lo que impide su gloria en nuestra vida.
que lo que nosotros profesamos, decimos ser de Cristo, primero se ha revelado en nuestra vida. Ese poder que transforma sea notorio en nuestro camino. Que no estemos contradiciendo la palabra con nuestros actos. ¿Cuántas veces escuchamos? Los hechos hablan más que las palabras. Uno puede decir muchas cosas, pero como anda, dice todo. Cristo vive. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Si yo digo tener mucha fe, creer, confiar en Dios, pero la obra no la tengo, o la obra no son las que Dios le agrada, no me sirve de nada. La sangre de Cristo tiene. Está escrito en la Biblia. La gloria sea para el Señor. Pero permita que mi fe y mi obra vayan de la mano. Cristo vive. A donde vaya. Esté acá, esté en el trabajo, esté en la escuela, esté en el negocio, pero que sea lo mismo. La gloria sea para el Señor. Cristo vive. Que el Señor lo ayude, mi hermano. Agradecemos al Señor esta hermosa palabra. Este consejo para mi vida primeramente y para cada uno de nosotros. Esta palabra tenía preparado el Señor. Y Él nos conoce tal cual somos. Pero que el Señor nos dé la fuerza y la voluntad para poder seguir en el Espíritu. Porque decía en los primeros versículos que es una lucha, la carne y el Espíritu. Pero más poderoso es nuestro Señor. Si nosotros lo disponemos con la ayuda de Dios, vamos a ser vencedores. Él nos va a dar la fuerza. Cristo vive. Bien, mis hermanos, hasta acá yo comprendo esta palabra y vamos a orar, vamos a decirle al Señor que ella haga vida en cada corazón. Oremos, mis hermanos.